todo ser humano se autoabastece de una de las tres maneras siguientes. La primera es trabajando, trabajando. Uno que está trabajando con el sudor suyo consigue, ¿no? Como dice, consigue el pan. La otra manera es aquel que anda sacando lo que no es suyo, es decir, no trabaja, simplemente anda cogiendo, cuando el dueño del objeto está despistado, pues le lleva el objeto. Y la otra manera es aquel que vive por mendigar. Mendigar, llámese porque va pidiendo, llámese porque, pedir cada vez que necesita, o porque va a la calle pidiendo, o porque siempre anda molestando a gente conocida que le ayuden, pero nunca se esfuerza a conseguir el mismo su pan. Estas son las tres maneras de uno autoabastecer. Ahora, en el primer caso, que es aquel que está trabajando, podemos encontrar dos tipos de personas. Y estos dos tipos de personas están: aquel que cree que la vida es ganar, perder, y aquel que cree que la vida es ganar, ganar. La vida es ganar, ganar en el sentido de que si usted y yo trabajamos en un mismo lugar, usted tiene conocimientos diferentes a los míos, yo te voy a promocionar para que usted, el trabajo tuyo más el trabajo mío, podamos exponer un buen trabajo y ya ganamos, ganamos. Por eso se dice principio de liderazgo. El líder es el que entiende que el lugar donde estamos es de todos y tenemos que promocionar a todos, porque fuera de nuestro entorno se va a ver que nuestra organización está avanzando. O sea, la vida es ganar, ganar. Usted gana porque usted es útil, demuestra su utilidad a la sociedad. Usted gana tal vez por tu utilidad, consideremos que hay que incrementarte algún beneficio económico o alguna remuneración, pero también ganamos fuera a la exposición que damos a la sociedad. Ahora, está la otra persona, que es el que entiende que la vida es ganar o perder, es decir, para él, algunos tienen que perder y otros tienen que ganar, y él no va a ser el que va a perder. O sea, el que va a perder tiene que ser otro. Por tanto, van a haber situaciones diferentes donde esta persona va a demostrar que el que va a perder por lo menos no va a ser yo. Puede ser por cuestiones que hemos tenido de acusaciones. O sea, de típico, la gente que anda, porque entiende que la vida es ganar o perder, que pierda él y que gane yo. También puede ser el caso que estamos viviendo hoy en día. El tema el tema que estamos tratando, es el tema de la corrupción. O sea, me lo llevo yo y que los demás, como la vida es ganar y perder, que pierdan ellos. Entonces, ahora, la corrupción propiamente dicha, la gente tiene, mire, hay tres agentes económicos, que son el gobierno, las familias y las empresas, y la corrupción afecta a estas tres personas, el proceso de la corrupción. Le explico el porqué. Uno, es un dinero público, y el dinero público, al no ser administrado de manera tal que lo quiere el dueño, que es el Estado, entonces entramos en una situación de que el Estado se afecta porque le incurren costos innecesarios o costos que no ha programado el Estado tener. Dos, las personas que pagan por el soborno de un bien también están entrando en la siguiente situación. El hecho de que en algún momento se descubra el soborno que has estado haciendo, usted como empresa podría entrar en una situación, por ejemplo, incluso se puede precintar la empresa. Y lo otro, las familias.
En principio, el gobierno, cuando está teniendo gastos que no ha planificado, podría esto afectar a los hogares. O sea, porque estoy teniendo, y si son tan altos como los que tenemos aquí, problema serio. Y otra cuestión que también afecta a las familias podría ser en el sentido de que si yo adquiero un bien por una vía ilícita, posiblemente, o sea, la vía ilícita hace que yo lo tenga de una manera, de tal manera que los destinatarios, o sea, el resto de destinatarios ya no tengan posibilidad de adquirir este bien de manera que se había destinado para eso, porque lo he obtenido de otra manera. O sea, los destinatarios, todo el resto de destinatarios ya no podrían disfrutar de este bien. O sea, son diferentes maneras que afecta el propio hecho de la corrupción a los tres agentes de la sociedad que inciden en eso. Por tanto, el tema de la corrupción, sinceramente, en principio, es una cuestión de responsabilidad de cada uno. Si estoy haciendo uso del bien público, eso entra a cuestión de responsabilidad, esto entra a cuestión de proteger a lo tuyo, porque yo decía el otro día, por lo menos yo no tengo otro país. Si en este no puedo desarrollarlo, mi generación que viene van a tener consecuencias. y a partir de eso se vuelve muy interesante. Antonio, hemos hecho un recorrido de las situaciones de corrupción que hemos vivido a lo largo de este año en la República de Guinea Ecuatorial: Tesorería, Ministerio de Seguridad, Puerto de Bata, Puerto de Malabo y ahora mismo el Ministerio de Información. Las personas que se ven involucradas en estos casos de corrupción, ¿hasta qué punto tienen en cuenta el sentido de patriotismo? ¿Hasta qué punto tienen en cuenta la conciencia nacional? Bueno, es muy difícil leer la mente de la gente y conocer hasta qué punto pueden estar comprometidos por la causa de su sociedad. Pero pienso que es deber y obligación de todo gestor público velar por no solamente la gestión transparente de los recursos, de los servicios públicos, sino también su contribución a que esos servicios públicos puedan ser de calidad y puedan beneficiar a la población. Me gustaría subrayar en principio sobre el impacto que genera la corrupción en la sociedad. Por una parte, es que la corrupción es tan peyorativa que la incidencia que tiene en la sociedad misma y en su tendencia a desarrollarse es devastador. Es que tiene impacto devastador. ¿Por qué? Porque en realidad compromete gravemente, por una parte, compromete con gravedad la estabilidad del mismo sistema social. Efectivamente. ¿Por qué? Porque incide negativamente en la gobernabilidad. No podemos hablar de buena gobernabilidad cuando el servicio público no se realiza de manera responsable y de manera transparente. Entonces, esos actos corruptivos lo que hacen es perturbar la buena gobernabilidad. Y la falta de buena gobernabilidad genera desconfianza de la población de las instituciones. Hace que la población desconfíe de las instituciones públicas. Y cuando estas instituciones tienen esta desconfianza, se debilitan y ya no pueden incidir directamente en la estructura de funcionamiento de la sociedad. Y ahí es muy difícil y estamos viendo a qué situación nos vamos enfrentando cada día, que a lo mejor en el pasado no eran tanto así. Estamos hablando de delincuencia juvenil, estamos hablando de promiscuidad sexual, estamos hablando de desertación escolar, estamos hablando, o sea, de comportamientos que pueden calificar de viciosos. Entonces, cuando no tenemos en cuenta cómo los comportamientos individuales o a veces colectivos, de qué manera pueden tener incidencia
en la consolidación y la buena convivencia social, pueden pasar cosas como esto. Y mira, escuchamos cifras y parece como si estuvieran cantando una canción o recitando un verso. Estamos hablando de fondos públicos que debían ser invertidos para el desarrollo social. Entonces, y es comprometer a la gobernabilidad. Y cuando no hay buena gobernabilidad, es muy difícil hablar de desarrollo, por lo mucho que queramos. Es muy difícil hablar de desarrollo. Y además, la corrupción tiene en sí otro componente fundamental, que es comprometer el Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Es el Estado donde impera los comportamientos humanos de los ciudadanos, se sujetan al imperio de la ley. Entonces, cuando la gente tiene posibilidad y se toma el libre albedrío de actuar al margen de lo establecido por la legalidad, es muy difícil que podamos hablar de transparencia en la gestión de la cosa pública. Y por tanto, creo que hay que partir desde ese principio, desde ese impacto que tiene la misma corrupción, y hasta qué nivel la corrupción compromete el desarrollo socioeconómico del país. Estamos hablando de cantidades de dinero que debían ser invertidos tanto para actividades de desarrollo social como para actividades de producción, porque el Estado también produce. Las tasas, el pago de las tasas, de los aranceles, el pago de los servicios públicos por parte de los administrados y las operaciones mercantiles que el Estado puede realizar a través de las empresas paraestatales o las empresas de participación del Estado. Esos fondos, ¿a qué fines se proyectan? A fines de desarrollar y financiar los proyectos de desarrollo social. Entonces, cuando todos esos fondos públicos están siendo saqueados por los ciudadanos encargados de gestionarlos, estamos ante el riesgo de quebrantamiento del sistema productivo del país, y esto incide directamente, como señalaba Pergentino, en la calidad de vida de las familias. Directamente en la calidad de vida de las familias. ¿Y la calidad de vida de las familias en qué se sustenta? En la calidad, en la mayor calidad y mayor cantidad de servicios públicos que satisfacen la necesidad de los ciudadanos. Entonces, cuando el Estado pierde esos fondos públicos que debían invertirse, por ejemplo, para desarrollar actividades que fortalecen el sistema sanitario, para fortalecer el sistema educativo, para potenciar la capacidad de la producción agroalimentaria, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de ese desarrollo que nosotros hemos planificado y hemos marcado un horizonte 2020, ahora ya no es 2020, ya es 2035. ¿Y por qué vamos a tener que ir desplazando el horizonte? Porque efectivamente los ciudadanos encargados de llevar a cabo la gestión de la cosa pública y con el deber de hacerlo con responsabilidad, con honestidad y con transparencia, cuando no hacen caso de ese libro de estilo que tienen que seguir para poder conseguir los éxitos planteados o propuestos por el gobierno cuando se presenta a la población y les pide el voto, entonces lo que conseguimos es que esos servicios se vayan por la borda y la situación de las familias sigue en un status quo. ¿Y cuáles son las consecuencias que eso tiene? ¿Qué impacto genera esto tanto en la misma convivencia social como en la proyección de la imagen del país al exterior? Pues con consecuencias efectivamente negativas. Por eso lo primero que hay que hacer aquí es condenar la corrupción, condenar estos actos ilícitos e irresponsables que cometen los funcionarios públicos en el ejercicio de su actividad administrativa. Y este saqueo del que están siendo objeto los fondos públicos, que por lo general, como yo lo señalaba antes, repercute negativamente en la financiación y desarrollo de los proyectos de desarrollo social. Por tanto, creo que, y es lo que me gustaría señalar, yo creo que aquí tampoco es como para que pensemos que el Estado no dispone de mecanismos. Yo saludo el trabajo del gobierno y la administración, pero vuelvo a insistir que
todas las instituciones del Estado que el Estado ha puesto a disposición de la gestión de la cosa pública deben implicarse. Por ejemplo, en Guinea Ecuatorial hay una fiscalía anticorrupción. Entonces, tiene que hacer su trabajo. Yo no sé hasta cuáles son sus competencias, pero están descritas en la ley orgánica del Poder Judicial. Entonces, yo creo que haciendo uso de esas competencias pueden contribuir. ¿Por qué? Porque puede parecer ahora que el gobierno está persiguiendo a determinados individuos y esa percepción puede llegar a los ciudadanos, que no se trata de perseguir a tal persona por el mero, a lo mejor por su pensamiento, a lo mejor por sus planteamientos o sus ideas sobre la gestión o sobre las cuestiones políticas. Pero, sin embargo, yo creo que cuando se plantea desde el punto de vista judicial, ahí se ve un planteamiento más racional. ¿Por qué? Porque la misma ley fundamental ya habilita a los tribunales y los juzgados y al Poder Judicial, primero, les otorga la competencia de juzgar y hacer ejecutable lo juzgado. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos tienen la capacidad de poder perseguir los actos corruptivos, ya sea desde el ámbito penal, que la ley es clara, la ley penaliza, son actos que pueden calificarse, pueden ser constitutivos de delitos. Por ejemplo, cuando hablamos de actuaciones fraudulentas, de actos administrativos ilícitos, ¿a qué delitos nos referimos? Estamos hablando de delitos como la prevaricación, estamos hablando de delitos como el cohecho, que son delitos que las leyes penales de Guinea Ecuatorial condenan y establecen mecanismos de lucha contra ese tipo de delitos. Y si hablamos de saqueo de fondos públicos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del delito de malversación de caudales públicos, y es un delito grave desde la ley penal de Guinea Ecuatorial. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que utilizar todos los instrumentos del Estado. Desde el mismo gobierno ya está haciendo su trabajo. Ahora el apartado judicial, además, que va a ayudar a esclarecer la responsabilidad. Y esto va a hacer que la población pueda recibir con mayor seguridad de transparencia cuando ven que los acusados, y yo no puedo hablar aquí ni de corruptos ni de no corruptos, estamos hablando de presuntos corruptos, porque para que podamos llamarles corruptos es que deben haber sido condenados por la justicia, por los órganos jurisdiccionales. Por tanto, lo que la población le gustaría ver es que los acusados puedan recibir un juicio transparente, libre, y que, utilizando las pruebas ya disponibles, se les pueda condenar ante la justicia, que la justicia pueda hacerlo si comprueba su culpabilidad. Y esto va a generar la confianza de la población, a ver si se puede recuperar la confianza en las instituciones, porque tal como vamos, y yo le digo, nosotros que trabajamos con estudiantes, con gente del sector social más bajo, escuchamos hablar y sabemos que las instituciones del país están perdiendo esa confianza. ¿Por qué? No, porque no estamos haciendo este ejercicio de popularizar, de hacer que el pueblo viva los procesos que se siguen para ir corrigiendo determinadas conductas que navegan en sentido contrario a los principios básicos del Estado ecuatoriano, que son unidad, paz y justicia. Mire, la economía de un país se parece a una bolsa cerrada llena de monedas, de manera tal que si tiene agujeros. Por eso se dice que no es lo mismo tener un crecimiento económico que tener desarrollo. Porque usted, cuando una cosa, crecimiento económico, no está favoreciendo lo otro, desarrollo, es porque esta bolsa tiene agujeros. Yo me acuerdo cuando fui al extranjero a estudiar, la ciudad de Malabo no era todo lo que es hoy en día. Se ha extendido la ciudad, entornos modernos, y tenemos que saber que todo esto ha sido gracias a la propia gestión del gobierno de este país.
Yo las veces que he podido conversar y he leído sobre nuestra historia, es que cuando los colonizadores salieron de este país, lo dejaron casi vacío. No vaya a ser que nosotros mismos nos autoculpemos de volver a dejarnos a nosotros mismos vacíos. O sea, estamos en una situación donde Dios nos ha dado ventajas absolutas para crecer la propia economía del país. No vaya a ser que nosotros mismos seamos los causantes de lo que nos hicieron los colonizadores. Otra cuestión que quiero criticar es, aquí se está hablando de empresas que no existen o que no realizaron la actividad. Ahora me pregunto, ¿no existe un control para adjudicar, para saber que esta es una empresa? ¿O es que voy yo y digo, me llamo Pergentino, tengo una empresa y se me da? No existe un control para decir, mire, esta es una empresa con su NIF. Y no le corto. El problema es que, y tú lo has dicho bien, son empresas fantasmas, es que son ficticias, que se crean al compás de la disposición de los fondos públicos. De tal suerte que cuando a una institución se le inyectan los fondos públicos, pero como tiene que justificar la transparencia del uso de esos fondos, inmediatamente empiezan a crear empresas ficticias que legalmente no existen, pero que son los que van a ser el puente sobre el cual se justificará la realización de operaciones financieras que han beneficiado o que sobre los cuales se han destinado los recursos que en su día pues si es así, debemos a la institución para desarrollar si es así, entonces, debemos mejorar la gestión de adjudicación, porque ahí hay doble engaño. El primer engaño es la empresa fantasma y el segundo engaño es la empresa fantasma sí lleva un dinero real. Efectivamente. Ahí hay doble. Entonces debemos mejorar la gestión de cómo adjudicamos para que las empresas fantasmas paren de engañarnos. Y el servicio de auditoría, que puede ser muy importante. El servicio de auditoría del Ministerio de Hacienda y Economía, creo que deberían tener, yo no sé qué dice la ley en ese sentido, pero creo que habrá mecanismos legales en el país que permiten que el servicio de auditoría realice trabajos de manera periódica. Porque cuando transcurre un tiempo un poco bastante dilatado, da oportunidad a que el presunto corrupto o los funcionarios que realizan actuaciones irresponsables puedan organizarse y realizar sus operaciones e incluso completarlas. Pero cuando el servicio de auditoría es cotidiano, cuando es periódico, puede a lo mejor en muchas ocasiones evitar. Mira, yo he puesto este análisis ¿por qué? Por una razón, y es que el Estado, que es el dueño de este dinero, y por eso he puesto este análisis, el Estado, que es el dueño de este dinero, también ha tenido doble costo. El costo no es único. El primer costo, el dinero con el tiempo se deprecia. El dinero, cuanto más lo utilizas, más valor agregas al proceso de producción. Ahora, es un dinero que el Estado no tenía, bueno, ahora se ha recuperado, no lo tenía durante mucho tiempo, y durante todo ese tiempo, todos los proyectos que quería ejecutar o podía haber ejecutado con ese dinero, no ha sido posible. Segundo costo, el propio proceso de recuperación de este dinero ya es otro costo. Ahora, en cambio, si hubiéramos hecho la gestión desde el principio de cómo adjudicamos, sería un solo costo y tal vez el costo es planificado. Y sería uno y menos. Sería un poco, bastante más sostenible. Exactamente, por eso yo he hecho ese análisis. Porque ahora tenemos doble costo
y habría que evaluar de cuánto ha sido. Mira, una cosa que a mí me parece muy importante, y muchas veces culpamos a la colonización, a los agentes externos de los desequilibrios que afectan a nuestras sociedades, pero a veces no miramos desde dentro, no miramos qué estamos haciendo nosotros mismos para mejorar estos vacíos o allanar esos vacíos que esa gente ha dejado en nosotros. ¿Cuántas veces nos planteamos en qué camino navegamos, cuál es nuestro compromiso con lo establecido por las leyes del país? Porque las leyes son los que racionalizan el funcionamiento de la sociedad, planificando hacia el desarrollo. Ese es el objetivo de la ley. La ley no se adoptan al azar, es que tienen una orientación. Entonces, cuando no hay compromiso con esas normas, ¿cómo pensamos que podemos llegar pronto y llegar seguros? Es muy complicado. Entonces, cuando muchas veces culpamos a ellos, a veces no hacemos análisis en muchas ocasiones hemos escuchado a grandes líderes mundiales hablando siempre hablando de África, y a veces nos han devuelto la patata caliente. Muchas veces nos han dicho a nosotros que, oye, africanos, sí, es verdad, el pasado el daño está hecho, pero ahora, ¿qué hacen ustedes para recuperar ese daño? Porque se supone que ya está, mira. Pero Antonio, no funciona así. Es que nos están trasladando su responsabilidad. Claro. En su momento la responsabilidad era de ellos. Argentino, usted también tiene que asumir su responsabilidad. Exactamente. Entonces, mira, cuando usted hace un aljibe en su casa, usted construye un aljibe, ¿no es así? Es para almacenar agua, y ese agua lo quieres destinar al consumo del hogar, no es el objetivo. Perfecto. Entonces, para abastecer el consumo de agua. Entonces, si el aljibe tiene agujero, un agujero, ¿usted qué hace? Pero lo repara. ¿Continúa echando agua? Lo repara. ¿O tienes que tapar el agujero? Pero Antonio, permiso. Espera. Mira. Espera, me gustaría. ¿Qué haces primero? Mira, Espera, Antonio. ¿Qué harías primero? Que el aljibe está lleno. El aljibe tiene agua. Ajá. Entonces, ahora hay un agujero y ahora el agua se está choreando. No, yo tapo el ¿qué? agujero, lógicamente. En lugar de seguir echando agua. Tapo primero el agujero, Efectivamente. lógicamente. Pero ahora... Mira, espera que yo te aclare. Y ahí está el planteamiento. Ajá. Lo primero que usted hace es taponar el agujero. Después usted gestiona ya cómo recuperar el agua. ¿A que sí? Usted ya buscará los mecanismos para recuperar el agua. Ese es el problema que nos estamos enfrentando. Es que cuando, por ejemplo, el gobierno inicia una acción como esta, no debe ser una acción que se quede ahí en el gobierno. ¿Sabe por qué? Porque el gobierno tiene otras ocupaciones, otros trabajos que le asisten y que demandan mayor implicación. Entonces, ¿qué debe ocurrir? Debe quedar como un mecanismo el control que tú reclamabas. No debemos esperar que hasta cuando el gobierno vaya a investigar en no sé cuál ministerio, mientras que lo primero que debemos hacer, que es lo que tú has reclamado, es hacer el control desde el principio. Porque cuando ya se va a recuperar, lo más probable es, primero, que no se recupere todo, ¿sí o no? Que es lo que tú decías. Y en segundo lugar... Porque si no tiene, ¿dónde se lo sacamos? ¿Dónde lo recuperamos? Y en segundo lugar está otra cosa que tú has señalado, es ya las consecuencias. ¿Cómo revertimos las consecuencias? Es un proyecto que debía beneficiar a la sociedad en un determinado momento, pero se ha paralizado y ya no ha beneficiado. ¿Cómo reparas ese daño material y moral? Y en tercer lugar, ¿cómo la recuperación, la rentabilidad que tú decías? Ese proyecto se concibió, se planificó con una implícita rentabilidad, ¿no es así? Ahora, ¿cómo compensas esa rentabilidad ahora y en el tiempo? Entonces, lo primero que hay que hacer es taponar el agujero, que es lo que tú nos has recomendado, ¿no? Sí, taponar el agujero. Y implica respetar hacer control a través de los mecanismos legales establecidos por el ordenamiento jurídico del país, de tal suerte que cada acto administrativo esté sujeto a lo establecido en la ley, a la legalidad. Es buena la confianza, pero también hay que entender que el ser humano tiene esa múltiple faceta. Puede ser responsable solo un detalle en lo que has
solo un detalle de lo que has mencionado. Ahora estamos hablando de un tema de corrupción. Sí. Y el responsable del hecho tendrá que enfrentar a la situación, a las consecuencias. Él es el responsable de eso. Si es que se le demuestra, a no ser que se le demuestre lo contrario. Ahora, hay un tema que has mencionado ahí que a veces culpamos a... Es que cada cual en su momento tuvo su responsabilidad. Usted me ha hablado de, por ejemplo, de un aljibe en una casa. Imagina que llega un fontanero a tu casa y te dice, la casa tuya donde vine a trabajar, trabajé mal, ahora arréglalo tú. Es eso, es tu responsabilidad. No, mira, lo que le quiero decir es que la responsabilidad... Cuando tú quedas pendiente, cuando tú quedas pendiente de por qué el agua no está llegando correctamente, jamás llenarás el aljibe. Porque si tú estás pendiente de... Y ese es el planteamiento. Si tú crees que el objetivo es echar agua, al final lo más probable es que no suministres el agua de manera satisfactoria. No, pero si yo estoy de acuerdo con lo que no estoy de acuerdo es lo primero que dices. No es que el otro no tenga responsabilidad. Estoy de acuerdo. No es que no tenga responsabilidad. Es que ahora, ¿quién sufre las consecuencias de esta responsabilidad, de esta situación? Eres tú. Entonces, tú vas a volver a llamar al que te ocasionó el daño para que... A lo mejor, ocasiona más. Por eso he dicho, por eso decía, son situaciones diferentes debe ser interno, y responsabilidades diferentes. Y es un tema que tiene conexión con lo que hablábamos ayer cuando hablábamos el tema de la lucha contra la piratería. Y yo sostenía que es muy importante que el mismo país, el país que sufre las consecuencias, sea el primero en tomar conciencia de ello, que es lo que ha hecho el gobierno de Guinea Ecuatorial sobre el tema de la piratería, que incluso ahora va en correlación con el tema ahora de la corrupción. Es que el gobierno tome conciencia de los efectos y daños devastadores que genera la corrupción en el país, ya sea en la realización de actos ilícitos, en la gestión administrativa, ya sea en los desvíos de fondos públicos. Pero ahora, una vez tomada esa conciencia, hay que establecer mecanismos de lucha continua para que no estemos esperando, que es lo que estoy diciendo, no estemos esperando que cuando el gobierno a lo mejor descubre, porque el gobierno va a pasar toda la vida yendo a esperar a cuando el gobierno descubra algo, a ver, no, que hayan mecanismos que permitan hacer un control continuo, que es lo que tú decías, que, por ejemplo, la adjudicación, ¿de qué manera se adjudican, digamos, fondos para un determinado proyecto? La subvención a las instituciones administrativas del Estado. ¿Cuál es el mecanismo de control de uso de esos fondos? Entonces, a partir de ahí, ya podemos empezar a racionalizar. Esta suerte que ya no hay relajación, porque hay órganos que viven constantemente de controlar el flujo desde el origen de los fondos, que es el Estado, hasta el destino último, que es la de mejorar y construir y habilitar más los servicios públicos. Hay un tema que quiero aplaudir al respecto de ese punto, y es que en otros momentos, cuando se ha hablado del tema de corrupción, no se ha mencionado la palabra recuperar los fondos. Por tanto, de verdad, yo aplaudo la estrategia de ahora, que, a ver, no solamente es la cuestión de castigar todo lo demás, no. Primero, recuperar. Siempre y cuando que existe esta posibilidad. Esto es lo que yo de verdad felicito, este nuevo proceso ahora, que es no solamente el resto del procedimiento, sino que es la recuperación. Mira, yo hablaba de la responsabilidad civil, que es la responsabilidad civil derivada de la comisión de actos delictivos. Es que cuando una persona, estamos hablando, por eso yo insistía sobre la necesidad de que esos actos sean perseguidos judicialmente. ¿Por qué? Porque el problema es que las resoluciones judiciales llevan ese doble sentido. Por una parte, la persecución penal, que va a condenar de acuerdo al nivel de responsabilidad del acusado, del presunto reo, y luego está el apartado
de la responsabilidad civil, que puede ser por una parte la recuperación de los, si hablamos de especie, si hablamos de recursos en especie, la recuperación, por ejemplo, del dinero, y luego está también los bienes. ¿Qué grado de responsabilidad civil puede asistir a esa persona a la que se ha condenado por delito de corrupción? Entonces, lo más normal es que el Estado mira hasta qué punto los fondos se habrían utilizado para un enriquecimiento ilícito, y entonces puede efectivamente recuperar los bienes adquiridos a través de ese comportamiento delictivo. Pero para que eso sea efectivo y pueda generar confianza en la sociedad, se necesita una condena firme por parte de un órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Porque permite que se pueda ilustrar las pruebas que incriminan al presunto corrupto, y además con eso generamos mayor confianza en las instituciones, porque se ve el ciudadano de a pie, va a haber un proceso que se ha realizado de manera justa y legal, y va a ver cómo una persona que realiza ese tipo de actos es condenada y cómo el Estado es capaz de recuperar lo desviado. Y esto incluso puede frenar a otros que no cometan ese tipo de comportamientos fraudulentos. Muy bien, es un tema muy candente en cualquier parte del mundo. Cuando se hablan de temas relacionados con la corrupción, son temas muy sensibles. Pero como decía Isopo, el hombre tiene dos alforjas, una delantera y la otra trasera. El hombre ve la alforja delantera porque tiene sus ojos puestos al frente. Por eso es muy importante que nosotros hagamos siempre y cuando examen de conciencia sobre nuestra razón de ser, sobre nuestra responsabilidad y sobre lo que hacemos diariamente. Si estamos al frente de una institución, ¿es para qué? ¿Es para satisfacer mis necesidades o es para estar al servicio de la sociedad? Porque la sociedad la tenemos y la componemos todos. Por eso yo estaba hablando de la conciencia nacional, el ser patriota, el sentirse guineano. ¿Hasta qué punto? Si es que nosotros estamos incurriendo en este tipo de actos delictivos. Vamos con el segundo tema de la mañana, y es precisamente que ayer el presidente del Comité de Lucha y Prevención contra el COVID ha felicitado a todo el equipo, a todas las personas implicadas en la lucha contra esta pandemia, porque Guinea Ecuatorial a día de hoy es uno de los países con la tasa más baja en estos temas. Veamos lo que fue el encuentro. Debemos bajar la guardia, porque el virus sigue conviviendo con nosotros. Todavía no se ha erradicado. Sin embargo, debemos estrechar una vez más las recomendaciones que hacen las autoridades sanitarias y del gobierno sobre la prevención del contagio del virus de esta pandemia que ha cobrado miles de vidas humanas en el mundo. Sinceras felicitaciones a todos y a cada uno de los sanitarios, tanto nacionales como expatriados, que heroicamente están combatiendo la dura batalla contra el COVID-19 en Guinea Ecuatorial. Por su servicio activo de velar en el medio social por el cumplimiento por parte de la población de las medidas adoptadas por el gobierno para la prevención y control y lucha contra el coronavirus en nuestro país. Porque gracias a ellas se ha llegado a lograr el control de esta terrible pandemia en todo el ámbito nacional. En muchos eventos, quizás la palabra que mayor brilla por su ausencia es la palabra gracias. Agradecer a los otros por el trabajo que están haciendo. Y es así como el vicepresidente de la República, siendo también el presidente del Comité Político de Lucha contra la pandemia del COVID-19, ha felicitado a todos los que están implicados, pero hace un llamamiento que no bajemos la guardia porque el virus sigue en medio de nosotros. Antonio. Bueno, yo pienso que era necesario cuando uno realiza una actividad de beneficio social y lo hace con compromiso, independientemente de los resultados que se vayan a obtener, lo primero que hay que hacer es agradecer a esa persona. Y después del agradecimiento, animarle
es que la felicitación lleva implícitamente esa intencionalidad, la de animar a la persona para que continúe trabajando en la misma línea, continúe aumentando sus esfuerzos para resolver el problema que se tiene en mano. Por tanto, pienso que hacía mucha falta. Hemos pasado en un momento, y yo tuve la oportunidad de ver eso, en el que nuestros servicios sanitarios eran los primeros que tenían mucho miedo al virus y no se atrevían cuando llegaba alguien con fiebre. Estamos en un momento en que ya da igual, váyase usted en cualquier momento que va y le atienden. Entonces, cuando el vicepresidente de la República hace esa felicitación, yo creo que es el nombre de todos los guineanos, que ya debiéramos haberlo hecho. Hemos visto países, por ejemplo en el caso de Europa, donde en cualquier lugar se ha estado la población a iniciativa propia, ha estado felicitando, haciendo dedicatorias al cuerpo sanitario para animarles, porque ellos son el primer frente. A veces pueden ser las primeras víctimas, pero sin darnos cuenta. Entonces, cuando el resultado está siendo, Guinea Ecuatorial está recibiendo felicitaciones por parte de muchos países que valoran el mecanismo, las políticas de lucha contra la pandemia de la COVID-19. Entonces yo pienso que gran parte de la responsabilidad descansa en los sanitarios, independientemente de la planificación política que se hubiera hecho, pero el éxito también es del cuerpo de sanitario, porque los casos ya registrados, independientemente de las medidas dictadas por el gobierno, podían ya proliferarse si es que la lucha, la implicación profesional de los sanitarios no hubiera sido efectiva. Entonces pienso que esa felicitación merece la pena y debería ser incluso una saludada por la población, porque de lo que se trata es de nuestra propia salud, de nuestras vidas. Entonces, cuando hay un grupo de personas que está trabajando en ese sentido y tienden a hacer todo lo posible para liberarnos de los efectos de este enemigo muy letal, creo que ha sido muy bien que el gobierno valorase el trabajo de ellos, y creo que incluso es la oportunidad para escuchar al colectivo del profesional sanitario, conocer sus deficiencias, conocer sus desafíos y ver de qué manera se puede fortalecer su trabajo, mejorar sus capacidades de enfrentamiento, no solamente a esa pandemia, sino al resto de enfermedades, y ya tanto las que ya venían azotando a la población como las que puedan venir, no sabemos qué viene en el futuro. Entonces pienso que es esa oportunidad en poder escucharles, conocer en qué situación trabajan, ver cómo mejorar su actividad y los servicios que ellos prestan. Y en segundo lugar está lo de la otra lectura que hay que hacer, que es la de no bajar la guardia. Está bien, muchas veces nos quedamos con la seguridad de que, bueno, aquí no hay incluso gente que cree que aquí nunca hubo coronavirus. En realidad es porque están equivocados. Entonces, lo de no bajar la guardia implica, se suele decir simplemente que viene mejor prevenir que curar. Entonces, los sanitarios ya están ahí para curar, pero no podemos darles toda la carga del trabajo, porque cuanto menos se previene, menos riesgo se genera en la sociedad, más seguridad. ¿Por qué? Porque ya de por sí sabemos que como cumplimos las recomendaciones, el índice de contagio es mínimo. Y esto garantiza más seguridad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir trabajando de la manera que lo hemos venido haciendo, sin riesgo a contagiarse, sin riesgo de contraer la enfermedad. Y esto ayuda a que los servicios públicos, el proceso de producción, el proceso de generación de riqueza no se altere, porque los trabajadores, los funcionarios, los empleados de las empresas trabajan con seguridad y no tienen miedo a ser víctimas de algún contagio, de algún traspiés en materia de salud. Pienso que
ha sido oportuno que él compareciera y hiciera esa felicitación, pero que sensibilizar a la población, no bajar la guardia, no decir que, bueno, al ver que se le felicita a los sanitarios porque ya estamos libres y ya podemos comportarnos como en el momento pre-COVID. Y no es exactamente esto, y esto ha venido de la autoridad, de una de las máximas autoridades públicas. Creo que hay que tomar en cuenta esa recomendación y, hombre, a partir de entonces seguir mejor, conservando, cumpliendo, respetando las medidas de prevención y valorando, contribuyendo a valorar el trabajo realizado por los sanitarios. Sí, Pergentino, el vicepresidente también ha agradecido no solamente a los sanitarios guineanos, sino también a los expatriados que han contribuido para la consecución de este control. Mira, yo sinceramente también me quiero unir a ese criterio de felicitar, pero sobre todo agradecer. Exacto. Quiero agradecer y quiero ir de manera escalonada. Quiero agradecer primero a todo personal sanitario. Y hubo un momento donde todos estuvimos en casa y con miedo. Y ellos seguían yendo al trabajo, y no para hacer cualquier otro trabajo, atender a quienes se han contagiado de la enfermedad que tenemos miedo. Yo tengo una experiencia personal. Mi hermana es personal médico y esta chica estuvo un tiempo sin no poder estar ni con sus hijos ni con su marido. Como ella, había otros tantos de personal sanitario que hicieron lo mismo. Y te aseguro que esto es de agradecer y felicitar. Ese personal han demostrado que pueden hacer cosas que ni ellos mismos se... ¿Tú sabes qué es alejarte de tus seres queridos? Porque crees que pueda que yo ya me he contagiado y no vaya a ser que yo... Esas cosas las veíamos en películas. Y no solo eso, puede que no tenga oportunidad de volver a estar con los míos. Exactamente. Es decir, en vida rechazas a los tuyos. De verdad, todos esos jóvenes, toda esa gente del personal médico han demostrado una valentía increíble de que esto se puede. Y dos, felicitar a los diferentes comités que se han creado, porque esta gente igual, cuando nosotros estábamos en casa por confinamiento, ellos estaban buscando la solución. El Ministerio de Sanidad no paraba de salir en la televisión para informar a la gente qué debemos hacer, en qué condiciones estamos. O sea, de verdad, esto es de agradecer y felicitar. Quiero felicitar y agradecer el liderazgo de la presidencia de este país. Es decir, orientar a la gente qué estamos haciendo, qué falta por hacer, qué dificultades tenemos, cómo resolver las dificultades. O sea, es toda esta cadena de felicitaciones y agradecimientos ha hecho que, puedo mencionar, Pergentino, todavía sigo aquí. Todavía sigo aquí. Y ha frenado que mucha gente no pierda la vida. Porque en otras partes del mundo ha sido catastrófico. Ahora bien, el propio tema del coronavirus, yo siempre dije eso. Es verdad que Guinea Ecuatorial, como otras partes del mundo, no estaban preparados para eso. Pero la experiencia de una situación igual ha ayudado. La experiencia. A veces uno dice, a ver, ¿y qué experiencia tienen ustedes? Mire, yo, con los años que tengo de vida viviendo en este país, he llegado a la conclusión de que Guinea Ecuatorial, el tema de paz y tranquilidad es innegociable. Cuando ocurrió el tema del ébola, ese país se movilizó tanto que no tuvimos ni un solo caso.
Y la experiencia de hacer eso, aunque no estábamos preparados particularmente para el coronavirus, la experiencia de hacer eso es la que ha llevado a todas las partes involucradas en, a ver, el tema del ébola, aunque no es el mismo caso, ¿cómo lo logramos? Esa experiencia ha ayudado. Y dos, las infraestructuras propias del tema del ébola son las que estamos disfrutando hoy en día para enfrentar ese tema. O sea, para que veas que la experiencia ha ayudado. El liderazgo de los dirigentes ha ayudado. El compromiso de los médicos ha ayudado. Y de verdad, como se dice en otras partes del mundo, hay que quitarse el sombrero delante de esa gente y decir, buen trabajo. Han hecho un buen trabajo. Ahora, la felicitación internacional de todas las personas que han incidido en esto. Mire, es el momento de entender, es el momento que el mundo entienda, que la educación, que es el embrión de todo el desarrollo de cualquier sociedad, es importante. Porque para enfrentar a esa pandemia es quienes saben cómo se puede hacer eso. Es momento de que el mundo entienda que la educación es el embrión de todo el desarrollo que queremos estar logrando. Después, los economistas dicen que el principio a la riqueza, porque la riqueza no es crecimiento económico, la riqueza es un estado de hacer y de comportamiento, que es lo que te hace sentirse rico. Entonces, la riqueza, el primer principio de la riqueza, el primer principio es estar sano. Por eso la gente que quieren ser ricos, cuidan su salud. Pero con eso último que acababas de decir, y como decía Schopenhauer, la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás no tiene sentido. A estas horas de la mañana, justo cuando marcan las 9:04, vamos a repasar las principales noticias que nos deja la página web del gobierno. La primera noticia que vamos a destacar en la página oficial del gobierno es la reunión de los ministros de Defensa y Seguridad de África. Los ministros de Defensa y Seguridad de África se han reunido este 5 de noviembre para adoptar las conclusiones de la 16ª reunión ordinaria de los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y jefes de servicios de seguridad y protección en África y la 13ª reunión ordinaria del Comité Técnico especializado sobre la defensa, la seguridad y la protección que tuvieron lugar de manera virtual del 2 al 4 del presente mes. La segunda noticia que vamos a destacar en la página web del gobierno: Mbonimpa participa en el diálogo de la Unión Europea sobre la seguridad marítima en el Golfo de Guinea. El objetivo del colegio online fue de proporcionar una descripción general de las acciones de la Unión Europea en apoyo a los países costeros y a la arquitectura de Yaoundé para mejorar la seguridad marítima en el Golfo de Guinea. Las autoridades europeas se han encargado de presentar la estrategia de la Unión Europea sobre seguridad marítima en el Golfo de Guinea, así como el plan de acción a establecer, en el que se pretenden poner en marcha proyectos y programas específicos que reduzcan la criminalidad en la zona. La tercera noticia que vamos a destacar en la página web del gobierno es sobre la Comisión Auditora del Puerto de Malabo. Ingresa más de 546 millones al Tesoro Público. La información se desprende de la sesión de trabajo que el vicepresidente de la República, encargado de la Defensa y Seguridad del Estado, ha sostenido a últimas horas del pasado 4 de noviembre con la comisión encargada de auditar a las administraciones de los puertos de Malabo y Bata. El encuentro ha servido de marco para presentar a Su Excelencia Teodoro Oñemobi Amangue el informe final que detalla los casos de presunta corrupción perpetrados en la administración del puerto de Malabo.
Esta es la última noticia que podemos destacar en la página oficial del Gobierno. Y el otro tema que vamos a abordar en esta mañana es precisamente el encuentro que mantuvo el viceprimer ministro tercero encargado de los derechos humanos con la embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica. Veamos un poco lo que supuso este encuentro. Pues el motivo era para hablar sobre la situación aquí en Guinea Ecuatorial, sobre la defensa contra la trata de personas. Y la situación en Guinea Ecuatorial es interesante en este año porque ya mejoró su situación del nivel 3 hacia el nivel 2 bajo observación. Tenemos un año para dar la prueba que están haciendo todas las actividades y los esfuerzos para mejorar más hacia el nivel 2. Bueno, lo ha dicho claramente la embajadora de los Estados Unidos, que el objetivo del encuentro era felicitar al gobierno por haber pasado al nivel 2 en materia de la trata de personas con observación. Antonio. Bueno, es muy importante el tema de la trata de personas. Yo creo que es uno de los vicios que hoy en día siguen afectando a la humanidad y que navegan en contra de los principios y valores que se defiende en el mundo de hoy. ¿Cuál es el principio de la libertad? El principio del respeto a la vida, a la persona humana, el principio del derecho a la igualdad. Entonces, son principios que son casi sagrados para el desarrollo de la humanidad. Entonces, cuando al día de hoy, siempre en el siglo XXI, se siguen registrando ese tipo de comportamientos, yo creo que se requiere que todos los sectores de la sociedad mundial se impliquen en la lucha contra ese tipo de conductas humanas que independientemente de que sean ilícitas, también se pueden considerar como conductas inhumanas. Se pueden considerar como conductas inhumanas. Por tanto, cuando un país como Guinea Ecuatorial, que incluso, yo puedo decir que incluso en el pasado era muy difícil hablar de trata de personas en Guinea Ecuatorial. Muchas veces los guineanos no nos hemos identificado con la trata de personas. Quizás porque no conocíamos en qué consiste la trata de personas, quizás pensando que la trata de personas es el mero hecho de coger a un niño y venderlo, y no tanto en quizá la forma de emplear a una persona, ¿no? Ya sea en la prestación de algún servicio, ya sea cuando una persona se le trata de una manera bastante arbitraria por el mero hecho de pertenecer a un determinado colectivo, a una determinada o ser de una determinada procedencia. Entonces, y luego cuando el país se ha dado cuenta y se ha implicado en esa lucha, no olvidemos que hace escaso tiempo atrás al jefe de Estado de Guinea Ecuatorial se le encargó en el seno de la Unión Africana presidir la comisión de la lucha contra la trata de personas en África y el tema de los refugiados. Entonces yo creo que es una confianza enorme, lo que interpelaba implícitamente a Guinea Ecuatorial de efectivamente iniciar mecanismos de lucha y freno a la actividad de trata de las personas. Por tanto, al ver que los Estados Unidos pasan a Guinea Ecuatorial, que es muy difícil en la concepción que los Estados Unidos tienen de ese tema de la trata de personas, es muy difícil traspasar un país de un determinado escalón a otro en la escala de valoración que ellos hacen de los países de acuerdo a las medidas legales adoptadas, de acuerdo a la implicación del gobierno y las instituciones públicas para luchar contra ese tipo de conductas. Yo pienso que es una consideración que se hace de los esfuerzos de Guinea Ecuatorial y creo que, por tanto, incluso es una invitación a implicarse más, a no bajar la guardia. A no bajar la guardia, efectivamente, a no bajar la guardia, a ir aumentando el nivel de control
el nivel de encontrar, investigar cualquier vestigio de trato inhumano que pueda recibir una persona. Por tanto, creo que es un reconocimiento que por una parte hace valorar lo que está haciendo el país, pero por otra parte le interpela a aumentar. ¿Por qué? Porque quedamos obligados a tener que ir subiendo la escala de valores para situarse en la cima, y esto ya es realizar un trabajo continuo, constante, en el que no paramos, en el que las instituciones están constantemente planificando, ejecutando, controlando y reprimiendo las conductas de aquellos individuos que en vista, a lo mejor, no nos olvidemos que cuando hablamos de trata de personas, estamos hablando hoy en día, la trata de personas hoy en día ya no es tanto como se hacía en el pasado, por ejemplo, en la trata de negros, que se les capturaban, se vendían y se llevaban a centros de producción, sobre todo agrícola, en otros países, sino que hoy en día se trata incluso de tratas en miniatura, en la que una joven, por ejemplo, o un joven, es a veces objeto de engaño, a veces por algún familiar que le promete una mejora de vida o un buen puesto de trabajo en algún otro lugar, pero que después le utiliza en actividades que pueden ser fraudulentas o inhumanas, como por ejemplo a veces algunos se les utiliza para la sexualidad, para el comercio sexual, sí. Imagínate, otro que le somete a trabajos forzados, otros que a veces se les secuestra la documentación y están obligados a realizar a veces actividades delictivas, como por ejemplo tráfico de drogas, trasladar un lote de drogas de un lugar a otro, falsificación de documentos. Entonces, que son comportamientos que hoy en día mucha gente sigue utilizando para lucrarse, pero cuando un país toma la iniciativa de hacer frente, yo creo que es algo que hay que valorar, pero que le interpela a continuar desplegando mayores esfuerzos para que lo que conseguido no se degrade y podamos volver atrás. Mira, hay ciertas definiciones que es importante aclarar a la gente, porque uno escucha Guinea Ecuatorial está en el nivel 2 de la trata de personas. Le han dado nivel 2. Y uno se pregunta, ¿qué es eso? O sea, es importante que la gente sepa esto, porque saber eso orienta a que uno sepa dónde dirigir los esfuerzos. Eso es importantísimo, que la gente sepa qué significa que dicen que estoy en el nivel 2. Mire, hay una clasificación de 5 puntos. El nivel, o sea, de 5 niveles. El nivel 1, que es el único que nos falta, consiste en aquel país que ya cumple con todos los estándares exigidos. Este es el nivel 1. El nivel 2 es aquel país que todavía no ha logrado cumplir todos los estándares, pero que hay una voluntad de hacerlo, el gobierno está desplegando esfuerzos para conseguirlo, o sea, le falta poco para llevarlo, o sea, está trabajando en ello, y hay una voluntad muy alta de conseguirlo. Este es el nivel 2, es donde estamos, es donde nos han puesto ahora. O sea, hay una con observación, es decir, el gobierno de Guinea Ecuatorial está trabajando en ello, pero no solo está trabajando, tiene la voluntad. Hay un liderazgo en hacerlo. Ahora, el tercer nivel, que es el que ya hemos pasado, es aquel país que tiene unos niveles bajos, muy bajos. El cuarto nivel, ya no estamos ahí tampoco, es aquel país que tiene un nivel nulo, no hace nada, 0. El quinto nivel es aquella sociedad donde hay ingobernabilidad. No hay liderazgo, no hay nadie que diga qué hay que hacer, no hay nada, ingobernabilidad. Por tanto, vamos bien, estamos en el segundo nivel, nos falta 1.
Esto es lo que hay que entender, que a partir de ahora hay una voluntad del gobierno, el gobierno está desplegando esfuerzos para ello. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que tiene Guinea Ecuatorial para conseguir ese nivel 1? Hay una serie de ventajas que tiene y que le favorecen a que pueda conseguir eso. La primera ventaja, desde mi punto de vista, la primera ventaja es, parecen cositas, pero influyen mucho. La primera ventaja es, Guinea Ecuatorial es un país con muy poca población, donde todos se conocen, nos conocemos todos. El día que yo moleste o castigue o haga algo contra Antonio, este es argentino que está molestando a Antonio, o sea, todo se sabe. Y el hecho de que nos conozcamos todos hace que uno se autointerpele. Que mira, fácilmente me cogen, me descubren y no me sale el tema. La segunda ventaja que tiene Guinea Ecuatorial para conseguir todas estas cosas es el propio gobierno de Guinea Ecuatorial ha creado mecanismos de poner una demanda ante cualquier situación. Por ejemplo, si usted no tiene medios para contratar un abogado, por ejemplo, usted tiene la Cámara de Diputados, usted tiene el defensor del pueblo para demandar una situación. Y hay una esfera. Incluso el Estado también le pone a disposición de la persona que no puede comprarse un abogado. Hay abogados de oficios en el Exactamente. Pero bueno, imagínate que tú no quieres ir ahí donde las cosas tienen un protocolo de actuación. Quieres ir donde presenta el tema y se debate ya. Por ejemplo, está el defensor del pueblo, está la Cámara de Diputados, está ahí y todo el mundo, no es que te lo cuentan, todo el mundo ve qué actuación hacen esa gente, y cuando tú sabes qué actuación hacen esta gente, esto te da la voluntad de, yo también puedo ir a denunciar la situación por la que estoy pasando. La tercera ventaja que tiene este país para hacerlo es la mayor parte, fíjate que he dicho antes, parecen cositas, ¿no? Pero influyen, influyen y influyen. La mayor parte de la población de este país es cristiana. Y la iglesia es educación, es cristiana, cree en Dios. Creer en Dios significa tener algunos reparos de no hacer el mal. Y esto hace que la propia población vaya frenando otras cosas. Ahora, ¿dónde dicen que fallamos? Es aquella persona que viene a nuestra tierra y abusa de nuestra confianza. Ahí es donde debemos fallar. Ahora, la persona que llega y abusa de nuestra confianza, también debemos educarle de manera tal que a partir de los 3 parámetros que he mencionado aquí, puede haber otros, de los posibles ejemplos que he mencionado aquí. Debemos educarle, mire, es verdad que sobre todo se dice que son niños y todo lo demás. Ahora mismo, el otro día se estaba hablando de parlamento de niños. O sea, esos mecanismos hay que hacer sentir al extranjero que tú también puedes utilizarlo. Porque el hecho de que yo te haya admitido estar aquí hace que yo te dé protección y seguridad. Y aquí está la protección y seguridad. Tal vez el mayor reto que tenemos es, como eso ocurre más, sobre todo en personas con bajo nivel cultural o con baja formación, el reto es cómo inculcarle a estas personas toda esta formación para que reconozca sus derechos. Si se tiene en cuenta que incluso esa persona, ese bajo nivel cultural, ese bajo autoestima se incrementa más porque sabe que incluso ni siquiera está en su país. Entonces hay que hacer un trabajo en hacer entender que, mire, tú también puedes denunciar esa situación,
siéntate con los derechos, porque estás en un país donde el derecho, tienes el derecho de esto, de esto, de esto, de esto y de aquello. Tal vez ese sería el reto ahora, de que estas personas les inculquemos toda esta formación. Y pienso que, teniendo en cuenta la definición que di de cuáles son los 5 puntos, o sea, los 5 niveles, con el reto que he mencionado ahora, esto nos ayuda a qué estrategias podemos tomar a partir de ahora para que podamos subir al nivel 1 sin problema alguno. Yo creo, sí. Sí, Antonio. Sí, lo que yo quería señalar, como Pergentino hablaba de las ventajas del Estado ecuatoguineano para luchar contra la trata de personas, yo pienso que es más, yo lo orientaría sobre todo en el aspecto cultural. En la organización social bantú no se registraba de manera frecuente la figura de esclavo, por lo general. Entonces, en la organización social más bien se distribuía entre tribu, clan, tribu, familia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Cuando atacaban un pueblo y lo saqueaban, se mataban a los hombres y lo único que se llevaban eran las mujeres y los niños, y los varones del pueblo atacante se casaban con esas mujeres, lo que pasaba a convertirles en ciudadanos ya de ese pueblo. Por eso no tenían tanto la figura de esclavo. Y esa mentalidad es la que ha crecido como una especie de mentalidad social en la que a las personas no se los utiliza como especie de mercancía. Y esto, además, el valor cristiano que le ha añadido Pergentino, ha ayudado a que países como Guinea Ecuatorial y otros tanto de la zona no sean países donde la trata de personas sea un problema interno, sino más bien un problema de importación. Eso quiere decir que la mayor parte de las veces los casos de trata de personas son situaciones que salen de fuera para adentro. La mayor, yo no sé hasta qué punto los servicios sociales han realizado la investigación, pero como una persona que lleva bastante tiempo viviendo en ese país y en la que he crecido y he conocido casos, por ejemplo, hubo un momento, yo viví un momento de mi infancia en el barrio de Los Ángeles y convivíamos con nigerianos que se dedican a las actividades comerciales en el mercado. Entonces, cada vez tú veías, uno trae un chico nuevo. Entonces dice, ese es mi hermanito, y él también le lleva hermano. Pero los casos de tortura, cuando había un mínimo fallo en la actividad comercial del muchacho en el mercado, eran tremendas. Se le daban unas palizas, se le hacían unos tratos inhumanos, que nosotros que éramos todavía chicos no sabíamos nada. Entonces piensas, acá habla de hermano, pero en última instancia íbamos descubriendo que no. Siempre venían con un pacto entre el comerciante y la familia de origen del muchacho. ¿En qué consistía? Consistía en que contacta con la familia, él paga un dinero, le dan al muchacho, entonces el muchacho va a trabajar durante un cierto periodo de tiempo, que no sé cuántos años, y si trabaja bien y tiene éxitos en el negocio, es cuando después le puede dar un pequeño porcentaje para que él, a su vez, pueda iniciar la actividad comercial. Imagínense, se podía llegar a un resultado positivo frecuentemente a favor de la persona explotada. Lo más probable es que no. Entonces, son conductas que han venido a entrar, y nosotros incluso por desconocimiento, porque no es una costumbre muy habitual ni muy frecuente en la organización social de nuestras etnias. Entonces pasamos de meros espectadores, e incluso, de meros espectadores. Antonio, no te corto, incluso la explotación sexual, también. Que también ha habido situaciones en las que algún extranjero te dice, oye, esta es mi pareja, pensamos todos que es su pareja, pero de noche esta mujer está al servicio de
para satisfacer, o sea, en el fondo son muchas. Porque son conductas que se han ido. Y es muy importante que lo que señalaba Pergentino, que el primer paso, tomar conciencia de que esta situación será, y sobre todo tomar la voluntad de hacer frente. Pero ahora queda el trabajo enorme que decía él, el trabajo del acompañamiento. Es decir, ¿dónde está el problema? El problema no es un problema político, el problema está en la sociedad. Entonces hay que educar ahora a la sociedad, tanto la misma sociedad ecuatoriana, para que tomen conciencia de que ese problema está ahí y pueden contribuir para erradicar esa conducta ilícita y malévola. Y en segundo lugar, a los mismos ciudadanos que son objeto de esa conducta, de la trata, a tomar conciencia de que son seres humanos y que también son sujetos de derecho. Y al ser sujetos de derecho pueden contribuir a eliminar ese comportamiento que va en contra de su propia vida, de su condición de persona, y ayudar al Estado a esa lucha. ¿De qué manera? Denunciando cualquier oportunidad. Es cierto que suele ser gente que vive en una condición de intimidación constante. A veces se le retira el pasaporte y se le amenaza por asesinarle o por hacer daño a no sé quién de su familia en el país de origen, pero con la valentía, como se ha demostrado en muchos países donde la trata de personas estaba llegando a niveles un poco más insostenibles, como en Europa Occidental, se ha ido consiguiendo, y son muchos hoy en día que consiguen escaparse o un pequeño despiste, denunciar y ayudar a la policía a desmantelar determinados grupos en que se desarrolla esa actividad ilícita de la trata. Sí, Antonio, no te corto. También en nuestra sociedad, en lo que nos concierne a los guineanos, hemos visto situaciones en las que alguien tiene un sereno, es a su vez su conductor, es a su vez el que se ocupa de las cuestiones del hogar, no tiene un salario digno solo por el mero hecho de estar ahí. O sea, que también es una manera de darle un trato infrahumano a este ser humano. Exactamente. Y esto también... y con la intimidación de que cualquier cosa que hagas te mando a tu país. Exacto. Entonces, bueno, son conductas ya aisladas, pero que, hombre, forman parte de esta Mariano, consideración que se tiene. Una cosa es no tener salario digno, pero eres libre de estar ahí o no. Y otra cosa es no tener salario y estás obligado a estar ahí. Se dice que la trata de personas es la nueva esclavitud. Exacto. O sea, es la nueva manera de llevar la esclavitud. O sea, que yo esté en una organización, no me dan el salario digno. O sea, el tema de la esclavitud, de la trata de personas, no está en el salario si es mucho o poco, sino está en la obligatoriedad de tú estar ahí, sea para bien o sea para mal. Sobre todo el trato que le das. Sobre todo el trato que le das. Ahora, yo te puedo tratar mal. O en inhumano. Yo puedo tratarte mal. Pero si no estás obligado, o sea, tú dices, mire, Pergentino me está tratando mal, pues me voy. O sea, tú tienes la libertad de decidir si vas a seguir sufriendo mis maltratos o no. Eso yo pienso que no es... Es una cosa que tú mismo aceptado. No sería trata de es algo que tú mismo... Esto sería más bien comportamiento presuntamente delictivo, pero como trata, creo que habría que mirarlo un poco con lupa. Porque ha habido casos donde la única salida que ha tenido la persona es suicidarse. Es decir, sabe que la única manera que tiene de librar, o cree que la única manera que tiene de salir de esto, porque ya no lo aguanta más, es quitarse la vida. ¿Te das cuenta hasta qué nivel de presión tenía esta persona sobre sus libertades? Es decir, la única libertad que tengo es dejar de existir. De esto realmente va la trata de personas. Que yo te dé un salario, poco o mucho, pero que tú mismo aceptas cogerlo,
Pero, No pero es- depende, Depende. Ahora, usted da el salario, sí, pero ¿en qué condiciones la persona está trabajando? ¿Y qué implica? ¿Y qué Implica garantías si tiene? tiene libertad de decidir, que es lo que tú has puntualizado, y yo me sumo a esto, si esa persona tiene libertad de decidir yo no sigo aceptando el salario. Ahora, si a posteriori recibe intimidación o amenaza de, como renuncies, te voy a tener que devolver a tu país. Esa persona ha venido en busca de oportunidades. Y no Entonces, solo eso, cuando tú te retiro el secuestras- pasaporte, cuando tú cotizar la secuestras residencia. su libertad, entonces esto ya es constitutivo. No, de por eso yo estoy diciendo. Por eso yo estoy reforzando lo que estabas diciendo, que el hecho no está en el mero salario, digamos, limitado, ¿no? Que tampoco es lo más normal. Se debe pagar a uno con un salario digno que le permita satisfacer sus necesidades Pero básicas. ¿cuál es el salario Pero digno? El salario digno, el que permite satisfacer las necesidades básicas. Para mí, en mi punto de vista. Yo creo que los economistas... Ese es el salario positivo. Pienso que los economistas lo sabrán mejor, Sí. pero en mi opinión... No. Este es el salario positivo. Déjame que él pague sus. En principio hay salario y sueldo. Son dos cosas Sí, diferentes. hombre, créeme. O sea, el salario es el hecho de que, como yo te doy lo mismo todos los meses. Todos los meses. Lo mismo, 100.000. Y el sueldo es el hecho de que, de acuerdo a lo que tú has producido, es lo que te doy. Sí. Ahora bien, no, ese no es el tema. El tema aquí ahora es el sentido de que el acuerdo que realizan el empleado y su empleador, en principio he dicho acuerdo, ahí ya no entra cuestión de presión. Hemos llegado a un acuerdo. Yo puedo decir, mire, yo no sé, por eso te he preguntado cuál es el salario digno. Yo puedo decirte, mire, yo necesito que usted me esté cogiendo llamadas telefónicas. Cada vez que llama alguien y usted sea quien coja las llamadas y me las pase. Hacer ese trabajo, ¿cuánto cuesta tu fuerza de trabajo, que es el esfuerzo físico y mental? que estás ¿Cuánto haciendo? cuesta esto para pagarte? Que esto después satisfaga tus necesidades y es otra cosa. Porque Pero ahora, cuidado, la Organización Internacional del Trabajo prevé lineamientos sobre las cuales las personas deben sujetarse cuando realizan un acto un acuerdo de trabajo por cuenta ajena. Eso quiere decir que usted sabe que uno muchas veces puede contratar por extrema necesidad. Entonces, cuando usted aprovecha esa extrema necesidad para fijar un salario indigno, usted está realizando un comportamiento fraudulento que no respeta el derecho. El derecho a un salario digno, a un trabajo digno por parte del contratante. Aquí ya no se puede hablar de libertad, porque esa persona no tiene margen de elección. No le queda elige. de otra. El no le queda de otra. Que está yo estoy diciendo lo siguiente. Hay una diferencia. Hay una diferencia entre cuando lo que el gobierno que es la trata de dice. personas. Mira, hay una diferencia entre lo que cuesta tu fuerza de trabajo y lo que el gobierno dicta como política social en base a la protección del trabajador. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, si la fuerza de trabajo por cogerme la llamada cuesta 1.000 francos, yo diré, ok, tu fuerza de trabajo por cogerme la llamada cuesta 1.000 francos. Pero como hay una política del gobierno que pone un baremo, por eso los gobiernos ponen baremo por actividad. Exacto. Pero como hay un baremo como política social del gobierno, no aproveche la extrema yo voy a ponerte 1.500, pero no significa que es lo que cuesta tu fuerza de trabajo. Son dos cosas diferentes. Uno no contrata la fuerza de sí, contrata la fuerza de trabajo, pero no paga la fuerza de trabajo. Paga el salario. ¿Qué es el salario? Y lo sabes mejor, que intervienen varios conceptos que la política laboral entiende ayudan a dignificar
la vida del trabajador y al contrario incluso aumenta su capacidad productiva porque se siente satisfecho con el trabajo que está haciendo, se siente parte de ese trabajo y lo realiza no solamente con eficacia, sino también con eficiencia. Entonces, cuando esta situación se da, ya no podemos hablar, y es lo que estabas diciendo, y yo me sumo a esto, ya no podemos hablar ahí de trata de personas. ¿Cuándo sería trata de personas? Cuando la persona tiene que estar ahí por obligación, no por obligación contractual, sino a lo mejor por alguna intimidación o por alguna pesquisa de la documentación, de su documentación personal para que no tenga posibilidades de movimiento, a lo mejor amenazas de daños físicos o daños a familiares de la víctima. Entonces ahí ya no podríamos hablar, por lo mucho que reciba un salario, ya no podemos hablar de libertad de estar. Entonces, esto es trata de personas y son conductas que si se comprueba que se dan en la sociedad ecuatoriana hoy en día, hay que extirparlas. Sí, porque... Antonio Hipergentino, yo tengo una pregunta al respecto de la trata de personas. Cuando oímos hablar de la trata de personas, automáticamente pensamos en las altas esferas sociales, pero quisiera saber cuál debe ser el grado de implicación de los ciudadanos también de a pie para el respeto. Pero si es lo que yo estoy diciendo, en realidad pienso que esto más ocurre en el ciudadano de a pie. ¿Por qué? Mire, ¿cuál es el caso que tenemos, por ejemplo, de Guinea Ecuatorial? Los comerciantes que abastecen nuestros mercados, la mayoría son expatriados que vienen a contribuir en la oferta y demanda de productos y servicios aquí. Porque Guinea ha abierto un mercado de libre comercio a nivel nacional, o sea, y esto ha atraído a gente de negocio de diferentes partes del mundo. Pero muchos de estos que llegan son gente de a pie, que quiere hacer su negocio. Traen a personas en condiciones de estar trabajando con ellos de carácter obligatorio. De eso se trata. Y yo estaba diciendo, el mayor reto que podemos tener con respecto a ese tema es estas personas que vienen intimidadas y los traen acá, simplemente es darle la conciencia de que, mire, ustedes, Guinea Ecuatorial, tienen organismos que les pueden escuchar. Estos organismos son del gobierno. O sea, aquí en realidad el que está infringiendo es el hombre de a pie. Simplemente el gobierno aquí, su tarea y ya está hecha. La única cuestión ahora, y es el reto que estoy diciendo, es ahora cómo entrar con estas personas en el sentido de que, mire, ustedes tienen entornos donde si tu situación es de esclavitud o de trata de personas, usted tiene a este organismo, y te van a escuchar y van a resolver tu problema. En realidad el tema aquí en realidad es del ciudadano a pie, en realidad. En mi opinión, no tanto que el tema esté en manos del ciudadano de a pie, porque hemos venido hablando de la falta de conciencia de la sociedad ecuatoguineana en el tema de la trata de personas, porque, y yo lo estuve señalando antes, la misma estructura social desde épocas de la historia no ha reflejado mucho una sociedad esclavista, por lo general. No era una sociedad esclavista, y esto ha crecido, ha evolucionado en el tiempo, y en la conciencia de los ecuatoguineanos no entraba ese concepto de trata de personas. Entonces asistimos en un escenario, como señalaba Pergentino, en el que tenemos que concurrir con otros agentes que vienen a competir con nosotros en el mercado.
económico del país. Y entonces que a lo mejor muchos de ellos proceden de sociedades esclavistas, donde se intenta maximizar el beneficio económico de la actividad a toda costa, e incluso utilizando una mano de obra, incluso no barata, porque la cuestión no es el pago, es una mano de obra esclavista, es decir, esclavizada. Entonces, cuando, y es lo que él estaba explicando, entonces cuando esto se produce, nos encontramos con una situación. Primero, la población no conoce el tema. Y en segundo lugar, la actividad no está realizada por los nativos, sino es de importación. Entonces, el trabajo del gobierno, primero, ha sido, y es lo que le ha hecho merecedor del reconocimiento y la subida de escala, es el, primero, tomar conciencia por sí mismo, del mismo gobierno, de la existencia del problema. Y ahora de la necesidad de resolverlo e iniciar mecanismos de reglamentación que puedan dar viabilidad a la lucha contra esa trata de personas. Ahora bien, ¿qué era el otro componente? Y yo le dije antes cuando hablaba de acompañamiento, que consiste en despertar ya la confianza en la población. Es decir, hacer campaña, los servicios sociales, hacer campaña de sensibilización y educación a la sociedad sobre qué es la trata de personas, qué riesgos supone tanto para las personas como la misma convivencia social y cómo repercute incluso negativamente en la economía del país y en la imagen internacional, que es muy importante. Entonces, esa conciencia, ¿en qué se necesita? Educar a la población ecuatoriana sobre esa situación y generar confianza, y yo lo señalaba antes en el otro tema, la confianza en las instituciones. Hay un problema que se registra en Guinea Ecuatorial, que la gente no tiene la costumbre de denunciar. Mira, en Europa, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros podemos cometer un acto aquí que se puede calificar como delictivo, ilícito. La policía está en otra parte, pero de repente llega la policía. ¿Quién ha llamado a la policía? ¿La policía tiene una antena aquí? No. Es que el ciudadano se ha dado cuenta del acto ilícito que alguien está ejecutando y sabe que tiene confianza en que la institución correspondiente puede venir y hacer su trabajo y denuncia. Por eso usted no le ponga la mano encima a tu hijo para decir que alguien no está. Porque hay un señor que está ahí sentado y está mirando, inmediatamente coge el teléfono y llama a la policía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que empezar ya a generar esa confianza en las instituciones. Y muchas veces los guineanos no tenemos esa costumbre porque a veces decimos, ¿qué van a hacer? Si al final no van a hacer nada. Entonces, hay que empezar a generar esa confianza en las instituciones. Y las instituciones, ¿qué tienen que hacer? Empezar a trabajar y ilustrar los resultados del trabajo a la población para que recupere esa confianza y generar esa confianza de que ese problema existe y hay que denunciarlo. Y ahora bien, iniciar también trabajos de investigación, no esperar que el problema ocurra, investigar dónde se puede encontrar ese problema, porque hay gente, como señalaba Pergentino, que puede vivir en intimidación, entonces no tiene valentía, teme por su vida o la de algún familiar, con las amenazas que está recibiendo por parte de la persona que le tiene, entre comillas, secuestrada. Entonces, ¿qué se puede hacer? Es también investigar. Ante cualquier sospecha, llegar al fondo del asunto y poder descubrir si se trata o no de un caso de trata de personas. A partir de ahí, esto va a dar valentía también a las víctimas a que puedan denunciar. Porque si no tienen confianza, no pueden salir a denunciar porque temen que al fin y al cabo no se haga nada, pero pagaré las consecuencias. Entonces hay que empezar a generar esa confianza. Mariano, disculpa, una cosita rápido, muy importante para lo que está diciendo Antonio aquí de verdad es importante. Es muy importante el tema de controlar cómo entra la gente a nuestro país y en qué condiciones. Porque esto va a reducir esa brecha. ¿Quiénes y cómo? La segunda cuestión es crear alianzas con los países, sobre todo que sospechamos que vienen estas personas. Crear alianzas, por ejemplo, si yo soy de un país y estoy aquí obligado y en mi país tienen detenido a mi gente, porque al fin de cuentas yo no voy a denunciar porque sé que si denuncio aquí van a atacar a mi gente, o sea, crear alianzas
con esos países para que el tema se pueda resolver. No va a ser que resolvamos el tema de el problema aquí, pero allá las consecuencias se ven. O sea, crear alianzas para reducir esas brechas. Muy bien, como lo han señalado, es importante que los ciudadanos confíen en las instituciones, porque como se dice en sociología, las instituciones del Estado son las que marcan las pautas de comportamiento en los ciudadanos. A esta hora de la mañana vamos a actualizar la información con nuestro compañero Manuel Mancua desde la redacción central. Manuel, buenos días. Hola Mariano, muy buenos días y abrazo a todos los compañeros del plató. Desde la redacción central de los servicios informativos de esta casa de televisión venimos, como todos los días, de lunes a viernes, a ofrecerles el resumen de algunas noticias importantes que tenemos sobre nuestra mesa de redacción, entre los temas de actualidad política, económica, social y cultural que ocurren tanto dentro como fuera de la geografía nacional. La atención mediática de casi todos los canales televisivos del mundo está girando en torno a los resultados de las elecciones presidenciales Estados Unidos 2020. Vamos a comenzar en el país con esa actividad del primer ministro del gobierno encargado de la coordinación administrativa, Francisco Pascual Obamazue, quien ha vuelto a reunirse con el grueso de los secretarios generales y jefes económicos de los distintos departamentos ministeriales. Y como lo anunciara en la primera reunión que mantuvo con este colectivo el pasado 5 de octubre, y por responsabilidad política estará convocando estas reuniones de justificación de ingresos y gastos en la presidencia del gobierno aquí, en la capital del país, con una periodicidad mensual, a fin de llevar un control exhaustivo de los ingresos que recibe cada uno de estos departamentos ministeriales. Ahora sí vamos a hablarles de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Vamos a seguir esperando los resultados porque la desventaja sigue siendo abismal. El candidato demócrata reduce su desventaja también en Pensilvania. Si remonta